Hola, ¿qué tal mis amigos? Ahora veremos el módulo número 13. Entra de lleno en las redes sociales. Las lecciones que veremos serán plan a largo plazo en las redes sociales, la primera lección. La segunda lección será la publicidad en las redes sociales. La tercera, cómo mido mis acciones en las redes sociales. Y 4 errores comunes en las redes sociales. Así que vamos a comenzar con los conocimientos a plan a largo plazo en las redes sociales. Lidia tiene una tienda de ropa vintage y quiere interactuar más con sus clientes online. Ya publica contenido en 2 redes sociales, pero quiere basar su estrategia por completo en este tipo de sitio. ¿En qué orden debería realizar las acciones siguientes? Crear una lista de publicaciones que se subirán automáticamente. Yo creo que esta sería el final. Registrarse para usar herramientas de gestión en las redes sociales. Este va primero. Crear un plan de redes sociales. Claro. Segundo sería configurar las cuentas en las redes sociales. El tercero, registrarse para usar herramientas de gestión de redes sociales. Y 4, crear una lista de publicaciones que se subirán automáticamente. Así que le daremos en enviar. Excelente. Hemos completado la lección número 1. Ahora pasaremos a la siguiente lección, la publicidad en las redes sociales, y entraremos a comprobar nuestros conocimientos. Lidia ha decidido destinar parte del presupuesto que tiene para redes sociales a anuncios orientados en Facebook. Tiene como objetivo expandir internacionalmente su negocio de ropa vintage, por lo que quiere llegar a una audiencia más amplia. ¿A qué grupos deberían orientar sus anuncios? Selecciona la opción o las opciones correctas y haz clic en enviar. Sería usuarios que han publicado comentarios sobre compra ropa vintage. Sí, usuarios que han hecho me gusta en ropa vintage. Y usuarios que viven en países a los que estaría encantada de mandar sus productos. Y le daremos en enviar. Excelente. Hemos completado la segunda lección de la publicidad en las redes sociales. Ahora avanzaremos a la tercera lección, cómo mido mis acciones en las redes sociales. Comprobaremos nuestros conocimientos. Lidia quiere usar herramientas analíticas para evaluar los resultados de sus campañas en las redes sociales. Este recurso le será de gran ayuda. Elimina de la lista siguiente las características que no ofrecen las herramientas de analítica. Número de visitantes que interactúan con el sitio web. No. ¿Cómo han encontrado el sitio los visitantes? La que vendría a ser es esta. Programar la publicación automática, exactamente. Y enviar entradas personalizadas a determinados usuarios del sitio web. Esas son las que no ofrecen herramientas analíticas. Quedaremos en enviar. Excelente, hemos completado la actividad de la lección número 3. Ahora pasaremos a la lección número 4. Comprobaremos nuestros conocimientos. Lidia ve una publicación en Twitter que habla mal de su empresa de ropa vintage. Hoy recibí mi vestido de Lidia Vintage y la cremallera estaba rota. Servicio pésimo. Problemas vintage. ¿Cómo crees que debería responder? Así que arrastraremos aquí lo que Lidia debería responder. Lo lamento, Sophie. 112, envíame un mensaje privado para que podamos arreglar el vestido lo antes posible. O @Sophie, hasta ahora nuestra cremallera nunca se han roto, lo has subido demasiado rápido. No, esa no. Qué lástima, Sophie, a veces las cremalleras se rompen. Esa nunca van a poner esa. Esta es la mejor. Lo lamento, disculparse. Y por cierto, claro que envío un mensaje privado.
para que se lo puedan arreglar lo antes posible. Así que vamos a enviar. Excelente, esa es la lección número 4 que hemos completado. ¿Por qué la número 3? Como ven, ya hemos completado todas los 4. Así que ahora vamos a pasar las 4 lecciones. Así que ahora vamos a pasar al examen del tema Entra al relleno en las redes sociales. Final, el examen final del módulo 13. Así que entremos. Primera pregunta: ¿qué incluye un plan de redes sociales eficaz? Una lista con contenido que imita al de la competencia, todos tus objetivos de negocio online, una planificación a largo plazo que especifique cuándo publicarás contenido, o inciso D, una lista de los amigos que pueden publicar en las cuentas. ¿Qué inciso creen ustedes que sería? Para mí sería una planificación a largo plazo que especifique cuándo publicarás contenido. Ese es un buen plan de redes sociales. Pregunta número 2. ¿Cuál es la mejor manera de mostrar tu contenido social a personas que todavía no te siguen? Aumentar tus campañas de marketing por correo electrónico no es muy eficaz. Inciso B, pedir a los usuarios que compartan el contenido en sus redes sociales no es muy profesional. Inciso C, usar promociones de pago para llegar a audiencias nuevas. Sí, podría ser. Inciso D, incluir enlaces en tu sitio web que dirijan a tus redes sociales. Yo opto por el inciso C. Pregunta número 3. A la hora de evaluar los resultados de tus campañas, ¿qué pueden ayudarte a medir las herramientas analíticas de redes sociales? Inciso A, si la campaña ha obtenido mejores resultados que la de la competencia. Inciso B, si a los usuarios les ha gustado campañas en redes sociales. Inciso C, si algún visitante ha llamado a la tienda después de ver una publicación en las redes sociales. O inciso D, si los usuarios han hecho clic en un anuncio de pago o en un resultado de búsqueda orgánica. Yo creo que sería el inciso D. Si los usuarios han hecho clic en un anuncio de pago o en un resultado de búsqueda orgánica. Y número 4. ¿Cuál de los siguientes es un error habitual que cometen las empresas a la hora de usar plataformas de redes sociales? Inciso A, mantener conversaciones bidireccionales con los clientes. Inciso B, no estar presente en todas las plataformas de redes sociales. No contar con los recursos necesarios para responder a comentarios y preguntas en un plazo razonable. O dedicar demasiado tiempo a revisar analíticas de redes sociales. Este es un error habitual. No contar con los recursos necesarios para responder a comentarios y preguntas en un plazo razonable. Exacto, así que veremos que nos saquemos buena nota. Excelente, hemos superado el módulo Entra el relleno en las redes sociales y por tanto hemos conseguido desbloquear esta insignia. A partir de ahora podrás verla en la página de inicio del curso. A ver, veremos cuántos módulos hemos hecho. Como ven, aquí están las preguntas y están las respuestas correctas. La pregunta número 2, su pregunta y su respuesta. Pregunta número 3, su pregunta y su respuesta. Pregunta número 4, su pregunta y su respuesta. Ahora pasaremos al módulo 14. Descubre las posibilidades del mundo móvil.
Entraremos a la lección de evolución de los dispositivos móviles. Entraremos a comprobar los conocimientos. Felipe tiene una empresa de fontanería. Tiene un sitio web, pero no está optimizado para móviles. Está pensando si debería adaptar el sitio web o bien crear una aplicación personalizada. Ayúdale a decidir qué debe hacer primero. Ok. A ver, optaremos por esa opción. Excelente. Lo primero que debería hacer Felipe es adaptar el sitio web. Así se asegura de que se muestra de forma óptima a todos los clientes posible, independientemente del dispositivo que utilicen. Crear una aplicación totalmente funcional probablemente lleve más tiempo y sea más costoso. Ahora pasaremos a la siguiente lección, introducción al mundo móvil, y comprobaremos nuestros conocimientos. Ahora que Felipe ha decidido crear un sitio web adaptable, necesita encontrar un buen diseño. ¿Cuál de los siguientes diseños de sitios web es más adecuado para dispositivos móviles? Eligen la imagen correcta y haz clic en enviar. Sitio A, sitio web A, sitio web B o sitio web C. A ver, optaremos por el sitio web C. Lo siento, vamos a intentarlo de nuevo. Estaremos por el sitio web app. Excelente, hemos completado la actividad. ¿Por qué el sitio web app? Porque es el más adecuado, permite navegar fácilmente y ofrece contenido conciso y visible, por lo que es perfecto para dispositivos móviles. El sitio web B sería muy adecuado para ordenadores, pero sus imágenes grandes tardarían demasiado en cargarse y parte de su contenido no se vería en pantallas pequeñas. Y el sitio web C tiene un mal diseño en general, no permite navegar fácilmente y su contenido es demasiado grande. Ahora pasaremos a la siguiente lección, que son las aplicaciones móviles. Comprobaremos nuestros conocimientos. Felipe tiene pocos conocimientos técnicos, pero quiere crear una aplicación que simplifique el proceso de reservas a sus clientes. A la hora de diseñar una aplicación es importante elegir la estrategia adecuada. ¿Cuál de estos métodos no le recomendarías? Selecciona la opción o las opciones que quieras tachar y haz clic en enviar. ¿Cuál de estos métodos no le recomendaríamos a Felipe? Contratar un desarrollador profesional de aplicaciones, usar una herramienta de autoservicio online, reutilizar una aplicación, crear la aplicación por su cuenta, reutilizar una aplicación y crear aplicación por su cuenta. Queremos enviar. Excelente. Las mejores opciones en este caso serían contratar a un desarrollador de aplicaciones profesional o usar una herramienta de autoservicio. Contratar a un desarrollador profesional es más fácil de lo que parece y también existen varias opciones para crear la aplicación online uno mismo a través de una herramienta de autoservicio. Con pocos conocimientos técnicos, reutilizar una aplicación o crear una desde cero sería muy complicado. Excelente. Ahora pasaremos al examen final del módulo 14. Descubre las posibilidades del mundo móvil. Primera pregunta. Si quieres asegurarte de que los usuarios de móviles puedan acceder fácilmente a tu sitio web, ¿qué deberías hacer primero? Inciso A. Cambiar la paleta de colores del sitio web. Optimizar el sitio web. Crear una aplicación móvil. O inciso D, reducir el contenido del sitio web.
Bueno, está buena esta pregunta. Sería inciso B, optimizar el sitio web para que puedan acceder. Pregunta número 2. ¿Qué significa diseño adaptable? Wow, diseño adaptable. Los usuarios de tu sitio web pueden ajustar manualmente el tamaño del sitio. No, eso nunca. Tu sitio web se adapta para que pueda verse bien en cualquier dispositivo. Puede ser. Tus clientes pueden hacer comentarios sobre el diseño de tu sitio web. No lo creo. Tu sitio web responde más fácilmente a los clics. No. Esta vendría a ser el inciso B. Pregunta número 3. Si tuvieras que adaptar la estrategia de SEO de tu sitio web a los usuarios de móviles, ¿cuál de estos es un factor clave que deberías tener en cuenta? Inciso A, contenido breve y menos imágenes. Rendimiento y usabilidad. Usabilidad y contenido breve. O menos contenido de video. La estrategia del SEO hay que adaptarla. Claro que tiene que ser con rendimiento y usabilidad. Pregunta número 4. ¿Qué recursos pueden usar las empresas para enviar mensajes a los usuarios que ya han descargado su aplicación? Mensajes de texto, notificaciones pendientes, notificaciones push o notificaciones por correo electrónico. Cuando ya han descargado la aplicación, lo correcto sería notificaciones push. Esperemos que nos salga bien. Enviemos. Excelente, hemos desbloqueado otra insignia. Hemos superado el módulo 14. Así que pasaremos. Como quieren ver, les mostraré las preguntas y las respuestas. Nuevamente, si quieres asegurarte de la primera pregunta con su respuesta, segunda pregunta y su respuesta, tercera pregunta y su respuesta, y la pregunta número 4 y su pregunta y su respuesta. Ahora pasaremos al siguiente tema. Bueno, pasaremos a la lección 1 del módulo 15, saca partido a los dispositivos móviles. Comprobaremos nuestros conocimientos. Max es un fontanero de Oviedo. Tiene un sitio web optimizado para móviles y quiere que sea más visible en la página de resultados de búsqueda. ¿Qué palabras claves crees que serían mejores para su SEO móvil? Selecciona la opción de las opciones correctas y haz clic en enviar. A ver. Grifo. ¿Qué palabras claves crees que serían mejores para su SEO móvil? Grifo que gotea, lavado atascado, cómo arreglar una tubería reventada en el cuarto de baño, fontanero local. Tengo un problema con la presión de la caldera, ¿cómo puedo arreglarla? Arreglar tubería curvada. ¿Por qué mi lavavajillas hace un ruido como de borboteo? No. Lavado atascado, grifo que gotea. A ver, enviaremos esos 3, a ver cómo nos va. Casi hemos acertado, así que lo intentaremos de nuevo. Y fontanero local. Excelente, hemos aprobado la actividad de la lección número 1, introducción a la publicidad para móviles. Ahora pasaremos a la siguiente lección, campaña de búsqueda para móviles. Entraremos a los conocimientos.
Max es fontanero y tiene un sitio web adaptable. Quiere utilizar las palabras clave adecuadas para su estrategia de SEO en móviles. ¿Qué herramienta online podría usar para identificar las palabras clave más eficaces? Eligen la imagen correcta y haz clic en enviar. Planificador de palabras clave de Google, Google Analytics o Hootsuite. ¿Cuál es la herramienta online para identificar las palabras clave más eficaces? Optaremos por el planificador de palabras clave de Google. Excelente, el planificador de palabras clave de Google es la herramienta más adecuada en este caso, ya que puede indicar cuáles son los términos de búsqueda que más se utilizan en dispositivos móviles. Con datos analíticos más amplios obtendremos información detallada sobre cómo llegan los usuarios a un sitio web e interactúan con él, pero no podremos identificar palabras claves de búsqueda. Y Hootsuite es un panel de control que te permite organizar todas tus cuentas de redes sociales desde un único lugar. Ahora pasaremos a la lección número 3, campaña de publicidad de display para móviles. Comprobaremos nuestro conocimiento. Max quiere anunciar su empresa de fontanería. Tiene que encontrar un diseño de anuncio de display que aparezca correctamente en smartphones grandes porque es el tipo de dispositivo que utiliza la mayoría de sus clientes. ¿Cuáles serían los mejores diseños para un smartphone? Optaremos por la opción número 2. Le daremos en enviar. Bienísimo, hemos completado la actividad. A la hora de elegir un anuncio hay que pensar que el mismo diseño no servirá para todos los dispositivos. Un diseño puede funcionar para un determinado dispositivo, pero podría ser demasiado pequeño o pasar desapercibido en otro, por ejemplo en un tablet. Recuerda que los diseños cambian según el dispositivo desde el que se vea. Un buen anuncio para móviles debe ser legible y claro incluso en el smartphone más pequeño y debería incluir una llamada a la acción clara. Ahora pasaremos a la lección número 4, campañas en redes sociales para móviles. Comprobaremos nuestros conocimientos. Tras un descenso de ventas, Max quiere usar una campaña en las redes sociales para lanzar algunos de sus nuevos servicios de fontanería. Quiere asegurarse de orientar la publicidad a la audiencia adecuada. ¿Qué parámetros debería seguir para decidir a quién orientarla? Edad, intereses y ubicación. No. Velocidad de la conexión a internet, edad, intereses, color del pelo, ubicación y empleo. No lo sé. O estado civil, sexo, intereses y edad. ¿Qué parámetro debería seguir para decidir a quién orientarla? ¿Ustedes qué opinan? Optaremos por la primera opción. Ojalá no me equivoque. Excelente. Max puede orientar su campaña en las redes sociales a la audiencia adecuada usando parámetros como la edad, la ubicación y los intereses. Estos parámetros permitirían que sus anuncios llegaran a las personas con más probabilidades de necesitar su servicio. Aunque son datos fascinantes, el color del pelo, el estado civil, el empleo y la velocidad de la conexión a internet no son relevantes para buscar personas que necesiten servicio de fontanería. Excelente, pasaremos a la última lección, publicidad de video para móviles. Comprobaremos los conocimientos. Max tiene una empresa de fontanería. Ha visto que otras empresas de servicios publican videos cortos para mostrar sus productos, su experiencia y su forma de trabajar. Eso les ayuda a captar la atención de los clientes y a fomentar el interés por su servicio. Max quiere publicar un video con consejos en su sitio web para ayudar a los clientes a solucionar averías corrientes. ¿Cuánto debería durar este video? Veremos. 30 segundos, 180,
60 segundos, 90, 120, 150, 180. Yo le pondría de 30 a 60 segundos. Esperemos que no nos salga mal. Lo sentimos, no es correcto, así que lo intentaremos de nuevo. La pregunta es no, ¿cuánto debería durar este video para poder ayudar a los clientes a solucionar averías? De nuevo lo vamos a hacer 60, 90, estaría 120 segundos. La carita feliz, buena, y creo que 120. Le daremos en enviar. Excelente. Ya hemos completado la actividad, así que pasaremos al examen final del tema del módulo 15. Saca partido de los dispositivos móviles. Primera pregunta: ¿qué tipo de palabras clave deberías usar teniendo en cuenta la manera de que los usuarios de móviles buscan tu empresa? Palabras clave muy específicas, palabras clave y frases cortas, palabras clave y frases largas, palabras clave y concordancia exacta. ¿Qué opinan? Yo creo que sería el inciso B. Palabras clave y frases cortas. Pregunta número 2. Antes de publicar anuncios de búsqueda deberías asegurarte de que tu sitio web esté optimizado para móviles. ¿Cuál de las siguientes situaciones proporcionaría una buena experiencia a los clientes que usan móviles? La empresa tiene una aplicación móvil en lugar de un sitio web. El sitio web incluye el número de teléfono de la empresa. El sitio web funciona en diferentes dispositivos móviles. O inciso D, el sitio web no incluye ningún video, por lo que se carga rápidamente. Inciso C, el sitio web funciona en diferentes dispositivos móviles. Pregunta número 3. ¿Cuál de estos datos se puede usar para segmentar audiencias si publicas anuncios en redes sociales? Nombres de empresa, inciso A. Inciso B, direcciones. Nombres de mascota, inciso C. Inciso D, situación sentimental. Medio extraño. Nombre, situación de mascota, situación sentimental. Ahora optaremos por esta opción, que media cursi. Pregunta número 4. Cuando crees contenido de video para tus anuncios de display, ¿cómo deben ser los videos? Interesante, largo y con una llamada a la acción. Relevantes, cortos, con una llamada a la acción. Relevantes, largo y con una URL, no, eso nunca. Cortos, informativos y con un número de teléfono. No, esa no es muy profesional. Está entre el inciso A y el inciso B. Yo optaré por inciso B. Le daremos en enviar. Ojalá aprobemos. Enhorabuena, hemos completado el módulo 15. Ahora les mostraré, y hemos desbloqueado esta insignia, ahora les mostraré las preguntas y las respuestas correctas. Aquí está la pregunta y ahí está la respuesta. La pregunta número 2, tu pregunta y la respuesta. La pregunta número 3. Había sido situación sentimental. Media cursi, pero es la correcta. La pregunta número 4. Su pregunta y su respuesta.
Bueno, caballeros, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.